Déjenme avanzar. Individual, por ejemplo, cuando están tratando del primer general, deben notarse los elementos curriculares, por ejemplo, los ejes articuladores, uso de la lengua tiene que estar dentro del ámbito individual. No necesariamente dichos teóricamente, pero sí desarrollados en la práctica. Una cosa es decir respeto con la madre tierra y otra cosa es decir fuimos a desarrollar una mesa ritual con la comunidad donde los estudiantes aprendieron de los abuelos el respeto que se tiene a la tierra. O sea, puedo decir todo teóricamente, ejes articuladores, descolonización, puedo llenarlo de conceptos mi relato, pero igual si mi práctica no dice nada, no estoy en nada. Lo importante es mostrar la práctica, y en la práctica se tiene que ver la concreción de eso que tenemos como horizonte grande. Es la práctica lo que se tiene que fortalecer. Ahora, si ya hemos planteado ahí también algunas ideas conceptuales, digamos, del modelo, no hay ningún problema, siempre y cuando prevalezca la práctica educativa de los maestros. Ese es el criterio para desarrollar esto. A ver, ¿quién más está aquí? Ahí. Allá no. Ya. Esos son los criterios del relato. Esos son los criterios del relato individual. Primera, tercera. Criterios para el análisis colectivo. Persona. Trabajé con mis estudiantes este trabajo. Aquí hay una pregunta importante para todos. ¿Qué pasa con los directores? Tienen razón los directores cuando se nos acercan y nos dicen ustedes solamente trabajan para profesores de regular y de nosotros se olvidan. En parte es cierto, porque hemos priorizado todos los elementos que hemos trabajado para el maestro en regular, ha sido la prioridad. Nos hemos ido descuidando de algunos segmentos. Tienes razón. La línea general que se ha dado a los directores es que no nos interesa en los relatos su vida rutinaria, lo que siempre han hecho. No. Si alguien está haciendo eso, no va a servir. Lo que nos interesa es lo nuevo que están haciendo ahora para garantizar la implementación del modelo. ¿Qué tareas nuevas han aparecido en esta nueva coyuntura en la educación en Bolivia como director, desde la gestión? ¿Qué de nuevo ha aparecido? Todas esas cosas nos tendrá que decir. Cómo ha gestionado el PSP, cómo ha garantizado la participación de la comunidad, cómo ha hecho el seguimiento para garantizar la implementación de sus maestros, con qué instrumentos, cómo ha desarrollado la cosa, cómo ha articulado a los diferentes actores del municipio para que apoyen con alguna cosa para el PSP, etcétera, etcétera. Ya no será el relato por planes, porque el director no tiene planes para hacer eso. El relato será por actividades realizadas, pero no por cualquier actividad realizada. Actividades realizadas que hayan ido en el sentido de aportar, pero no solamente aportar, porque es su responsabilidad, en el sentido de garantizar la implementación del modelo. Esas actividades nos interesan. Lo nuevo que está obligado a hacer el director, que ha hecho para implementar el modelo, eso nos tiene que mostrar acá. Y esas experiencias van a servir para organizar toda la parte de la reestructuración de la gestión educativa. Esa es un poco la idea. Pero es lo nuevo, no su rutina, su vida diaria. Sí. Ayer le preguntaba a un director, ¿con qué documento oficial usted trabaja que organice las prácticas de la gestión que tienen alrededor del año? Me ha dicho, tenemos POA, PI, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el más representativo de lo que hace para implementar el modelo? Me han planteado esas ideas y algún director me ha dicho, en un documento tenemos objetivo pedagógico, objetivo administrativo, objetivo varios. Pueden plantear esos objetivos sin ningún problema si son los que han organizado su práctica de lo que han hecho, como parte del marco metodológico, para tener un equivalente de lo que están planteando los maestros. Eso iría ahí, pero lo que nos interesa de su sistematización es prácticas nuevas que ha hecho para garantizar la implementación. Si nos está contando otras cosas, como ha hecho una feria y la elección de la bufa, o la elección de la Miss, no sé qué, eso no nos interesa.
hemos llegado a pasar a sus directores. Y hay directores que Un momento, pues. La pregunta es clave en el siguiente sentido. Ha habido rotación en el sistema ahora, pero ¿qué es lo que les hemos planteado a todos que nos han preguntado eso? Las experiencias que han hecho antes, vale. Las experiencias que han hecho ahora, también, independientemente de que sus cargos sean distintos. Usted, que es director ahora, nos mostrará la experiencia que tenía de maestro los 2 bimestres anteriores, cómo ha concretado, y nos mostrará qué de nuevo ha hecho como director ahora. Vale, no hay ningún problema. Lo aclaramos simplemente al empezar el trabajo. La polémica que tiene que ver con los 2 bimestres. Eso lo vamos a aclarar al final, después de como parte final de la estructura. Ese es el relato individual. Ahora, criterios para desarrollar el análisis colectivo. Igual, un primer criterio de forma. El criterio que hemos planteado ya de manera abierta y directa con ustedes, que hemos trabajado hace 2 semanas, es que el análisis, comparación e interpretación colectiva tiene que ser dialogado. Eso lo hemos discutido. Y la forma de presentación de esa parte también va a ser dialogada. Nombre del participante, su argumento, lo que piensa. Nombre del otro participante del equipo, cómo va madurando las ideas a partir de los diferentes puntos que estén discutiendo. El formato es dialogado y así se va también exigir. Y ese es, al igual que en el relato individual por planes, igualito en el análisis colectivo va a ser la forma de presentación va a ser un criterio de discernimiento. El que evalúe va a decir, esto no está dialogado, se parece a lo de primera fase. Observado. Este sí está dialogado, aquí sí hay diálogo, se nota adentro. Ese va a ser un criterio de discernimiento para que no se nos metan trabajos que no corresponden, del año pasado, por ejemplo. Entonces, ese es un criterio central para todos, para ir orientando a los participantes que desarrollen el trabajo de esta forma. En el fondo es dialogado también, y lo hemos discutido hace 2 semanas, porque queremos que los maestros expresen sus propias ideas, su propia interpretación de su práctica, su propia interpretación del contexto actual educativo. Que no nos pase como el año pasado, pura teoría, puros resúmenes de las unidades de formación, que no nos han servido mucho para poder pensar las dificultades que está teniendo la implementación del modelo desde la interpretación de los maestros. El diálogo garantiza eso, y por eso hemos optado por esta ruta metodológica. La presentación del trabajo es dialogada, pero también nos van a presentar la grabación en digital como parte de los anexos. De la misma forma, hay que informar lo siguiente: el que no tenga la grabación en los anexos también va a ser observado. Ese es un requisito indispensable para garantizar el diálogo, porque yo tranquilamente podría escribir solito poniendo nombres y redactar sin ningún problema, pero si tengo el diálogo grabado, eso me garantiza que ese equipo sí ha trabajado. Entonces, por eso es un requisito. Y por lo siguiente también, el Ministerio de Educación está preveyendo generar todo un archivo a nivel nacional de las discusiones que están teniendo nuestros equipos. Fíjense que los debates son bien interesantes cuando les planteas, compara tu práctica de lo que hacías antes con lo que haces ahora. Las cosas que hemos ido escuchando estos días de los maestros son demasiado fuertes, porque alguna maestra nos decía: yo soy maestra de comunicación y lenguajes, me ha tocado trabajar en el área rural de La Paz, y lo que hacía con los niños del área rural de La Paz, por mi práctica antigua, era hacerles leer libros de la literatura griega, Nibelungos, Homero, qué sé yo, y los niños no les llamaba la atención y no entendían. Pero yo, a pesar de que no entendían, para mí el objetivo era cumplir mi materia, cumplir los contenidos. Yo les daba y les pedía resúmenes. Eso es lo que hacía antes. Y nos dicen, ahora me doy cuenta que no tenía mucho sentido lo que hacía. Si yo volviera allá, haría otra cosa. Haría recuperar los mitos propios, haría recuperar nuestras propias lecturas. Esas cosas dichas desde las experiencias de los maestros
es un material de alta potencialidad. Lo que hemos pensado hacer con esos audios, por ejemplo, de manera inmediata es poder plantear ya una campaña masiva, grande, con los medios de comunicación, también cruzado eso con la formación de padres de familia, para mostrar esas experiencias de transformación de los maestros. Imagínense escuchar eso en la radio, es fuerte, tiene su aporte, tiene su riqueza. Entonces, imagínense 12.000 diálogos de esas características, puestas como debates para que promuevan todavía el debate educativo, inicien en la promoción del debate educativo aquí actualmente, porque eso no se ha hecho todavía de manera abierta. Con la formación de padres se espera hacer eso, con la incorporación de los padres a la formación en el modelo y otros temas, con lo que el ministro llama escuela de padres, atención a padres a nivel nacional, se espera hacer eso, una llegada más fuerte para generar movilización social de los padres de familia sobre el tema educativo. Entonces, todos esos materiales nos van a servir, no son solamente un requisito para garantizar y hacer persecución a los profes para que hagan su trabajo, no es eso. Eso nos va a servir para otras cosas, ya más allá del Profocop. Y obviamente como archivo, eso va a servir de aquí para el futuro. Yo voy a manifestar una preocupación, ¿no? Es la siguiente. Esta parte comparativa, ¿no? Yo les he explicado a los participantes, inclusive como a veces vemos una silueta, ¿no? El título, unos pasos introductorios, aquí viene el maestro 1, habla sobre este aspecto, ¿no? Pero llegado el momento, nos traen la otra forma, ¿no? O sea, me imagino que pensarán y dirán, o tal vez no se han animado a grabar, pues yo deduzco que es eso, no han hecho las grabaciones en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces traen el texto, igual, han identificado el aspecto y de manera comunitaria toda la impresión que tienen, la documentación, ¿no? Y así está ahí. Entonces, nuevamente, les estoy diciendo que hagan la grabación. O sea, aquí el punto es que los profesores, pese a que se les ha dicho, no están haciendo las grabaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, eso, tú lees el texto y no se nota el diálogo, ¿no? Si no hay esa discusión. En ese sentido, recién los profesores están trayéndonos sus trabajos, estamos revisando y están volviendo a hacer, ¿no? Por eso, pienso que la fecha, por ejemplo, de presentación, el 22 nos traerán en sus trabajos. Y son estos algunos grupos, más de yo les comentaba a mis colegas, digo, no vienen, no aparecen los profes, ¿no? Sí. Y los pocos que han ido apareciendo demuestran así, están haciendo. Ya, está bien eso como contexto, pero no hay que tampoco forzar. O sea, si lo van a hacer, va a ser su proceso, hay que respetar eso. No se trata ahora de forzar los trabajos para que todo el mundo presente para la valoración social el 31 de primero. Efectivamente había que exigir el avance, ya hemos tenido el avance, pero para las defensas no vamos a aceptar cualquier trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener tiempo todavía para que el que no ha avanzado bien, no de la noche a la mañana haga aparecer las cosas de manera forzada. El que no ha avanzado bien podrá tener un mes más para poder defender en octubre, por ejemplo, porque así están programadas las defensas. Septiembre vamos a hacer un primer ciclo de defensas, donde todos los que estén listos y donde todos los trabajos que ustedes vean que tienen pertinencia y que ya cumplen los requisitos, entren a defender. Si son pocos, no hay problema, pero aquí hay que exigir un mínimo ya de exigencia al trabajo. Y los que no cumplan eso, podrán defender en octubre y ambos, de la misma forma, podrán graduarse juntos en diciembre, la única graduación que está programada para el año. Ya sea que defienda yo en septiembre, ya sea que defienda yo en octubre. Por tanto, hay que seguir madurando eso. Si es difícil para ellos hacer este ejercicio, lo pueden hacer todavía en ese tiempo. Necesito aclararnos, porque es una duda que también le ha manifestado hace rato anteriormente. Estamos hablando de un primer momento, ¿no? Y estamos hablando de 2 ciclos dentro de ese primer momento. Sí. Y el segundo momento será al año. Al año. Sí, imagínense si vamos a acabar de graduar en diciembre, ya no nos da el tiempo. Al año será un segundo momento.
Pero la idea está clara. El septiembre, primer ciclo de defensas a nivel nacional, octubre, segundo ciclo de defensas, en noviembre se terminarán de hacer los títulos, diciembre graduación, al año otra vez la posibilidad de hacer las defensas con los participantes que nos falten. La idea no es forzar, la idea no es hacer que el participante de la noche a la mañana aparezca con trabajos, porque ahí simplemente vamos a promover que compren, que se inventen y demás. Además hay un punto más que vamos a hacer ahora, como parte del seguimiento que ustedes realizan a los participantes. Antes de que ustedes validen los trabajos y le den el visto bueno y para que vaya a la defensa, antes de eso, ustedes van a hacer seguimiento unidad educativa por unidad educativa para confirmar si los PCPs que están desarrollando supuestamente los maestros se están ejecutando actualmente. Ya hemos tenido casos en La Paz, de ahí emerge esta circular que va a aparecer el lunes. ¿Qué ha pasado en La Paz? Y esto pasa porque tenemos algunos facilitadores que realmente están comprometidos y nos vienen informando permanentemente. Un facilitador nos planteaba la siguiente idea, decía: yo he encontrado trabajos muy buenos y me ha llamado la atención mucho lo que estaban haciendo. Quería ver cómo están haciendo eso en la unidad educativa. Les he pedido a mis participantes visitar su unidad educativa. Ellos no han querido, igual he aparecido en su unidad educativa. Y cuando voy a su unidad educativa, todo lo que me han contado no había estado ahí. No había el PCP. Su relato era muy bueno, pero no había tal en la unidad educativa. Para evitar eso, el lunes se va a emitir una circular que dice: solo los trabajos se aprueban después de una verificación o una visita de los facilitadores a las unidades educativas donde supuestamente se están desarrollando esos trabajos. Ese nivel de acompañamiento es parte de nuestras tareas, no es nada nuevo, simplemente va a ser un requisito más para validar los trabajos. Aparte de todas las otras exigencias que tenemos, valoración social y otras. El primer criterio, como les he dicho, es formal, de la presentación del análisis, comparación e interpretación colectiva. Tiene que ser dialogado, y el diálogo respaldado por el diálogo real, que es la grabación que van a presentar los maestros. Eso que garantice que cada maestro exprese lo que está planteando, su interpretación de la práctica. Y tenemos dos acápites de esta parte del trabajo. El primer acápite es la comparación de las prácticas, educativas. Lo hemos trabajado esto con ustedes hace 2 semanas, en el sentido de aclarar de que de lo que se trata acá no es comparar las leyes, es otra confusión que se ha generado en otras sedes. No he visto mucho eso acá. Otra vez vuelvo a remitirme al Alto. Lo que han hecho en el Alto es lamentablemente hacer una comparación teórica entre la ley 070 y la ley 1565, y los profes buscando libros de la 1565. Y tenía razón ahí el director Fernando Carrión, nos decía: ¿qué están haciendo? ¿Están reviviendo al muerto? No se trataba de eso, pero las orientaciones con los facilitadores en el Alto se han dado de esa forma. Aclaramos otra vez, no se trata de hacer comparaciones teóricas, no se trata de hablar de la ley 070, sus bondades y las otras leyes, no se trata de eso. Se trata de comparar la práctica educativa, la experiencia mía en el aula antes, en cualquier modelo, y ahora. ¿Qué hacía antes? La pregunta que más aterriza con los profes, con los compañeros con los que trabajamos estos días, es la siguiente: denos un ejemplo de cómo trabajaba algún contenido antes y cómo lo ha trabajado ahora. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué de nuevo ha hecho? Y ahí surge el debate, ahí surge su experiencia, ahí sale de manera abierta, libre, cómo hacía antes, cómo ha logrado hacer ahora, y ellos mismos plantean ideas de más profundidad. Antes ser maestro lo entendía solamente como una función, no lo entendía como algo que podía cambiar vidas, cosas así van saliendo. De eso se trata, pero eso es focalizarnos en la experiencia, no en disquisiciones y comparaciones teóricas. Ahí sí vamos a generar confusión y no vamos a tener ningún trabajo.
ningún aporte. Lo que se trata aquí es esta actividad como punto de partida para desarrollar después lo que serán el debate sobre los aspectos relevantes. En esta comparación hay una maestra que relata, pero son 4 hojas que tiene, pero de acuerdo a su experiencia, la que habló ayer, tiene la experiencia ya, que ha habido resultados excelentes, son 4 hojas que hacen, ¿no? Es su experiencia de antes con la de ahora. Es su comparación. Sí, pero ella habla punto por punto. Por ejemplo, ha hablado de cómo hacía antes la planificación anual, ahora cómo lo hace. De qué manera antes se tomaba en cuenta la articulación y ahora cómo lo hace. O sea, punto por punto está haciendo, pero ella es lo que ha vivido, ¿no? Son 4 hojas ya que tiene. ¿Está bien eso o lo podemos hacer punto por punto, como un diálogo también que dijiste que se podía hacer esa parte de la comparación? La idea es más sencilla, ¿no? No estamos pidiendo, por eso, no estamos comparando teóricamente las leyes. Antes había una forma de articular, ahora es esta. Ese puede ser tranquilamente un razonamiento teórico. Estamos focalizándonos en qué sentía con lo que hacía antes, cómo lo hacía, y ahora cómo lo hace y de qué cosas se da cuenta ahora cuando compara ambas prácticas. Ahora me doy cuenta que los estudiantes se aburrían con la materia. Una profesora de física nos ha dicho eso. Antes yo en física solamente daba el concepto, hacíamos unos ejercicios en la pizarra y les daba tarea. Los mandaba a su casa y después el que no traía la tarea no te dejaba entrar de la puerta. Eso nos decían en Quillacoy. Ahora lo que he hecho es partir de la práctica, les he hecho traer cables, pilas, algunos han traído motores y hemos hecho experimentación con ellos. Y ahora los niños me buscan porque les gusta mi materia. Antes odiaban mi materia y me odiaban a mí. Eso es lo que decían. Eso es libre, abierto, no es esquemas, no es punto por punto, sino es libre, abierto, lo que siente el maestro, de lo que se dé cuenta, que de eso habla. Y otra, los relatos, se hace la comparación de manera general. También, en cambio, dice, yo le digo, no, es muy largo, pero es lo que he vivido. Ya, está bien, si se nota eso, está bien, pero un poco estamos intentando aclarar para todos de qué se trata esta parte. Si en ese documento se expresa lo que estamos diciendo, bienvenido, no hay ningún problema. Se trata de que el maestro reflexione desde su experiencia su práctica educativa. Eso solamente eso. Esta parte de la comparación tiene que estar en la grabación. Tiene que estar en la grabación. Todo lo que estamos diciendo tiene que estar en la grabación. Porque no solamente es que cada uno muestre lo que ha... En este primer acápite de él, la comparación de la práctica educativa, no es solamente que cada maestro compare su práctica y reflexione sobre esa comparación de su práctica educativa y saque las cosas que tengan que sacar, y así sucesivamente con cada miembro del equipo. No es solamente eso. Como el equipo está reunido, de lo que se trata es que una vez compartido la reflexión de cada miembro del equipo, se abre el debate. Puede haber una segunda ronda donde se profundicen algunos temas, se siga hablando de la comparación. La idea es que haya preguntas, que haya debate, que haya discusión. A partir de ese tópico, comparar nuestras prácticas, lo que hacíamos antes, lo que hemos podido hacer ahora. Ese es el tópico y el debate tendrá que ampliarse. No va a ser solamente una intervención por miembro, no va a ser así. Sí, en esta parte de la comparación se puede hacer por partes, por decir, elegir un moderador. El moderador pregunta cómo era su práctica, antes responde el maestro 1, luego le pregunta al maestro 2 sobre la misma pregunta, se responden todos. Luego el mismo moderador puede preguntar, y ahora, ¿cómo es la práctica sobre el moderador? Se responde, puede haber, sí, esas son formas ya que ustedes están planteando. Lo importante es no perder el hilo conductor, comparar la práctica, no comparar modelos, comparar la práctica. Puede haber un moderador que motive, que hable, que recupere la experiencia, porque haciendo el ejercicio con algunos compañeros también es difícil empezar a hablar, pero si alguien pregunta, se hace posible el diálogo. Está bien lo que está haciendo. A ver, uno de los elementos que me
lleva a la confusión y a mis participantes es lo siguiente. El primer elemento, que de los relatos individuales salen los temas relevantes para la reflexión, para hacer la comparación, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, temáticas relevantes que salga, hace como dos puntos reflexivos, que es primera parte, que es la comparación, y el segundo, que es la reflexión colectiva, ¿no es cierto? Que tiene que estar del mismo punto de esta manera. O es que el problema es que lo último que me dijo es que, mira, nos han indicado de que tiene dos partes la comparación. Una primera parte que es la comparación específicamente solo en un apartado de 5 hojas, así nos han indicado. No sé si es así, o tiene que ser dentro de elementos que salen, ¿no es cierto? Estamos hablando de la parte del análisis, comparación e interpretación colectiva. Esta parte tiene dos acápites. Uno es lo que estamos diciendo ahora, comparar nuestras prácticas, cómo hacíamos antes nuestra práctica educativa, cómo desarrollábamos antes nuestros procesos educativos, cómo lo hacemos ahora. Eso efectivamente es un acápite autónomo, porque ahí van a salir temas específicos de la reflexión del equipo sobre la comparación de sus prácticas. Y el objetivo de fondo es ahí encontrar el que en esta reflexión cada maestro se dé cuenta de lo que era su práctica y lo que ha logrado hacer ahora. Entonces, el objetivo de fondo es ganar conciencia de lo que hemos hecho en las prácticas nuevas, en el marco del modelo. Ese es el objetivo de fondo de este ejercicio, y tiene su autonomía, es un acápite, digamos, independiente, para posteriormente recién pasar al tema de los aspectos relevantes, que lo vamos a entender como un acápite también independiente. Ahora ahí el debate es, ¿de dónde salen los aspectos relevantes? ¿Cómo son los aspectos relevantes? Una vía es que salen de los relatos individuales, pero también haciendo el ejercicio directamente con los participantes, también puede salir de esta comparación, porque en la comparación nos cuentan, yo antes hacía así mi área, ahora he logrado hacer esto, he salido con mis estudiantes a investigar dónde está tal cerro, tal lugar, hemos hecho esto, y a mí lo que más me ha llamado la atención es que los estudiantes les ha gustado esto. ¿Eso se parece al punto relevante o no? Se parece. Entonces, de aquí, de este ejercicio, ya podemos plantear puntos relevantes, aspectos relevantes. Esa es una vía, una posibilidad. La otra posibilidad es lo que hemos trabajado con ustedes, es releer las experiencias y desde ahí identificar lo más importante, el aporte educativo de la experiencia, y que sirva de punto de debate para el equipo, para que en un segundo encuentro, fíjense que este es un primer encuentro que se graba, se transcribe, y este es un segundo encuentro donde después de que el equipo ha definido sus puntos importantes, sus logros educativos, sus aportes educativos de las diferentes experiencias, una vez que han definido eso, se vuelven a reunir para discutir sobre esos que hemos llamado aspectos relevantes. Será un nuevo encuentro donde se reflexione y profundice sobre esos puntos. Yo estoy de la siguiente manera, como quisiera que una cosa estoy ¿no? El tema de la comparación, parece que estoy viendo como dos opciones, una lo que decía nuestro compañero allá y otra de la siguiente manera estoy realizando. Maestro 1 pregunta al maestro 2 como análisis práctico de siempre cuál ha sido los cambios o de comparación, pero sobre el mismo maestro 1 va preguntando a los diferentes profesores, a sus compañeros, y van sacando toda la información al maestro 1. Pasamos al maestro 2 de la misma manera. Ahora, la segunda parte, usted decía en dos partes se divide esta parte, yo lo estoy dividiendo como en tres partes. La segunda parte se divide en dos, porque uno, donde al maestro 1 se le pregunta cuáles han sido los aspectos relevantes que vayan saliendo tanto de relatividad o de la comparación, entonces el maestro 1 va a sacar los aspectos relevantes, pero los demás profesores están colaborando con los preguntas para sacar toda la información maestro 1, maestro 2, maestro 3, maestro 4, ¿sí? ¿No? Pero de ahí, maestro 1 va a tener seguramente tres aspectos relevantes, maestro 2 tal vez 4, maestro 3 tal vez 1, 2. Seguramente van a ser algunos diferentes, pero algunos van a ser comunes. Entonces se crea un tapete final más, donde se van a saber más de un diálogo
de los aspectos relevantes comunes que vayan saliendo de los diferentes 4 profesores. Y de estos aspectos relevantes comunes que también va a ser dialogado, de ahí saldría, digamos, el título para la TAP, ¿no? De esa manera, no sé si estoy un poco... Lo que usted está haciendo está bien, pero fíjese que igualito nomás son 2 partes para el trabajo. Claro. Una donde usted está trabajando la comparación de las prácticas, cómo hacíamos antes, cómo hemos hecho ahora, eso está claro, y la manera en cómo lo está desarrollando es una vía posible, que todo el equipo pregunte para que salga de mejor manera la experiencia, eso es válido. Y un segundo acápite donde están trabajando ya una segunda reunión donde discuten sobre los aspectos relevantes. El punto intermedio, que es ya más metodológico interno, es cómo han desarrollado la selección de los aspectos relevantes, cómo los han comparado. Esa sí es una tarea previa al segundo diálogo. Por eso, está bien lo que está haciendo, pero igualito aterrizamos solamente en estos 2 puntos para la presentación del trabajo. ¿Sí? No sé si me estoy adelantando, pero en la siguiente parte, hace 2 días atrás en el taller hablaba la explicadora que era mejor no intervenir con alguna suerte de preguntas o cuestionarios para que pueda el debate sobre los aspectos relevantes más especializados. Todavía es más fácil, es eso. Porque, sin embargo, en la página 46 del módulo de formación 12 nos sugiere inclusive una suerte de alrededor de 6 preguntas que podrían ser preguntas activadoras para iniciar o para enriquecer el debate sobre los aspectos relevantes que es lo importante. ¿Está bien? Aquí, ¿cuál es la idea? Las preguntas en la misma unidad plantean como no aplicables a cualquier situación, digamos, sino una sugerencia posible. Pero la idea de lo que está aterrizando en los aspectos relevantes es lo siguiente: como aspectos relevantes, no estamos poniendo, la idea es no plantear generalidades, como por ejemplo, ayer me decían, por ejemplo, en la experiencia lo más importante es articulación de áreas. Este es un tema bien genérico, bien abstracto, porque articulación de áreas puede haber habido en cualquier experiencia. Lo que necesitamos es especificar qué sentido ha tenido la articulación de áreas en esa experiencia para que haya sido relevante. ¿Qué hemos logrado con la articulación de áreas en esa experiencia concreta? Entonces, lo que necesitamos encontrar es, como aspecto relevante, ideas más compuestas, más con sentido, que expresen el sentido del proceso educativo que se ha vivido. Se parecen mucho a lo que queremos también como los títulos. Los procesos han tenido un sentido, han tenido una orientación. A eso le estamos queriendo llamar títulos. Los aspectos relevantes se parecen a eso en el sentido de que tienen que ser las ideas que condensen el sentido de ese proceso educativo. Articulación de áreas, dicho así de manera fría, dice todo, dice nada. Pero decir, la articulación de áreas ha permitido que los estudiantes tengan una visión más integral de su realidad y comprendan mejor su realidad, eso es otra cosa. Ese puede haber sido el logro de ese proceso educativo específico. A eso nos referimos, aspectos relevantes. Algo que han hecho, ¿qué cosa les ha permitido hacer eso que han hecho? Esa es una idea compuesta, ya no es solamente ideas sueltas. A eso nos referimos, aspectos relevantes, recuperar con una idea el sentido del proceso educativo. ¿Y cuál es la idea de eso? ¿Qué más hacemos con eso? Recuperando el sentido de los procesos que van a ser nuestros aspectos relevantes, discutir sobre eso ya en el equipo con cada perspectiva del equipo. ¿Será realmente que hacer la articulación de áreas permite que los estudiantes vean su realidad de manera más integrada y tomen conciencia de mejor manera de su realidad? Discutamos. ¿Será así? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo has hecho para entender mejor? Esto he hecho. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Y ahí construimos una reflexión a partir de esto sería un aporte de la experiencia. Y reflexionando eso, ese aporte se constituye en algo reflexionado y en un conocimiento nuevo que el equipo está proponiendo. Porque en ningún lugar del modelo sacamos esas conclusiones tan directas, pero sí se puede sacar esas conclusiones de las experiencias concretas. Se trata de discutir estas cosas. En ese sentido, tener preguntas ya predefinidas nos puede llevar a otro camino y no discutir lo central de las experiencias. Aquí priorizaremos lo central de las experiencias, el sentido de las experiencias,
y qué está pensando de esos puntos cada miembro del equipo, a pesar de que no sea este punto algo que haya emergido de mi experiencia, sino de él. Pero algo yo tengo que decir respecto a esto. Algo voy a contribuir, voy a estar en desacuerdo, pero con ese desacuerdo voy a motivar que se profundice el diálogo. De eso se trata esto. No necesariamente tiene que ser algo estrictamente común a todos, porque si nos dedicamos a plantear solamente lo común, nos vamos a quedar con cosas muy generales. Participación de padres, en el tuyo también, ya, participación de padres, y nos quedamos con una generalidad, no con el sentido. De eso se trata esta parte, discutir sobre los aportes de nuestros procesos. Cada aspecto relevante lo van a desglosar, como la anterior vez ya habíamos hablado, ahora también un poco con sentido. Sí. Eso supone, digamos, un medio párrafo, tal vez incluso un párrafo, ¿no es cierto? Y todo eso no podía ir a un título. Entonces, tal vez como título se podía plantear, yo que sé, la práctica del valor del AINE a través de la articulación de AINE, por ejemplo. No sé si ya es un pequeño título. Esa es una preocupación formal. Primero aterrizaremos qué tipo de aspectos relevantes están planteados. Puede que no sea tan largo. Esa debería ser la idea eje del debate, y después preocuparnos por eso. Si es muy grande, ya haremos lo que usted dice, pero si no había sido tan así, ese tendría que ser el subtítulo correspondiente. La idea es esa. Ahora, somos conscientes de que no va a haber perfección en el aterrizaje de esto, pero intentaremos ir por ese camino, para que no nos quedemos con esquemas muy generales y que obliguen a que el debate también sea muy general. Intentaremos buscar el sentido de los procesos. De eso se trata esta parte, y ahí se agota esto en otro momento de diálogo donde el equipo discute, amplía el conocimiento, amplía la comprensión. Otra cosa que nos han preguntado los participantes y que les habían dicho es que mi facilitador me ha dicho que sí o sí tengo que citar autores. ¿Cómo voy a hacer? Sí puede dialogar con autores, pero no es citar sí o sí. Si como parte del diálogo usted se le ocurre una idea que ha leído que fortalece su argumento, lo que usted quiere decir, respetando el sentido de lo que quiere decir, dígala, según Freire, esto. Pero eso será parte del diálogo, no lo va a citar después de que ya ha transcrito el diálogo y forzar ahí las cosas, no se trata de eso. Las citas tienen que ser parte del diálogo. Ya cuando transcriban esas citas, Juan, digamos, ha dicho esto. Ya cuando transcriban, ustedes ya, para respetar el autor del quien han citado, agarrarán lo que han dicho y le plantearán ahí la cita, pero es posterior, ya una vez el documento transcrito, si es que en su argumento ha usado eso. Por una razón central, si las citas son parte del argumento, quiere decir que le está dando sentido propio. Si las citas aparecen forzadas, quiere decir que ahí más predomina la teoría que el sentido que le demos a la teoría. Entonces, dentro del diálogo citen lo que quieran, pero van a intentar expresar sus ideas, eso es lo importante. Pero va a ser dentro del diálogo, no fuera del diálogo. En la grabación, cuando yo iba viendo esto, cuando se va escuchando, saltan algunas muletillas al estar dialogando, ¿no? Sí. Cuando lo transcriben los maestros, nosotros cuando ya lo tenemos escrito, observamos eso, podemos hacer las modificaciones o respetamos la grabación. Efectivamente, una cosa es lenguaje oral, otra cosa es ya presentar un documento escrito. La clave es respetar la estructura del diálogo y las ideas del diálogo. Transcribimos lo que hemos dialogado, pero ya en la transcripción texto escrito podemos hacer las correcciones que veamos pertinentes. Las muletillas las limpiamos, ordenamos algunas ideas que yo las había cruzado, lo ordeno, pero respetando el diálogo y el sentido de lo que hemos discutido. Cuando ya lo estoy llevando al texto escrito, no voy a ir a inventar otras ideas, no, eso sería romper lo que ya hemos dialogado y discutido. Pero sí puedo organizar mejor las ideas, corregir algunas ideas que no estaban bien claras cuando hemos discutido, las muletillas, etc. Me parece que aquí se terminaría con los
relevantes esta parte del diálogo grabado al final. Pero ayer se habló de que estos aspectos relevantes se podrían convertir tanto en lo común y lo diferenciales, digamos, en ejes de discusión. Y sobre esos ejes de discusión. Exactamente. Una vez elegidos los aspectos relevantes, buscar el sentido de los procesos. Una vez elegido eso, sobre esos puntos discutimos en el equipo. Como usted dice, se convierten en ejes de discusión que el equipo debate, reflexiona si es así, no es así, qué más aporta, desde su experiencia, cómo lo ve, etcétera, etcétera. Cada aspecto relevante, como usted dice, se convierte en eje de discusión que tiene que ser discutido, debatido, grabado y eso también transcrito. Eso le va a dar cuerpo a ese aspecto relevante que se discute. Y eso va a ser transcrito, como nos decía el compañero, es lo que le va a dar cuerpo a esta segunda parte del documento. En este diálogo o debate que hace sobre este punto relevante, algunos participantes han puesto conclusiones de todo lo que han dicho. Yo les dije que deberían sacar conclusiones, que eso lo podía hacer una de las participantes, no sé si estoy equivocada. Si ha sido parte del diálogo, bienvenido, pero no estamos pidiendo, digamos, ya una síntesis posterior al diálogo. ¿Es parte del diálogo? Porque esa es una lógica que hay que romper. No estamos acostumbrados a trabajar una cosa y después decir, esto se acaba aquí, punto final, listo. Más bien, ¿qué nos diría Freire? Freire nos diría, no, más bien lo que más sirve es las preguntas. Mientras acabemos con más preguntas, mejor, porque así somos sujetos que seguimos construyendo. Pero si ya vemos las cosas acabadas, ahí se acabó el mundo, no. Más bien, hay que acostumbrarnos ahora a las cosas abiertas. Si las cosas acaban con más dudas, mejor todavía, porque ese que tiene más dudas va a buscar más respuestas. Esa es una lógica distinta a la presentación de cualquier documento, digamos, a los que hemos estado acostumbrados a hacer. El APAS, ¿no ven? Está así en el reglamento. Entonces, en lo posible, yo estaba pensando, bueno, tenemos por el aspecto. Esta chiquita me gusta. Planteamos ahí como mi pregunta, pero ahí está para debate. Entonces, entra cada participante en junta, digamos, Brañes, comentamos sobre eso, de repente otra vez lo volvamos. Pero eso estaba, yo no quería que lo terminen, digamos, así con la última intervención de la maestra, digamos, sino cerrar con uno o dos párrafos a manera de conclusión, digamos. Sí, por eso que estábamos observando. En vez de conclusión, nosotros deberíamos tener apertura a la discusión o preguntas que merecen del debate, una cosa abierta. Pero eso ya hay que trabajarlo para posteriores experiencias como esta, pero la idea es que no se cierre el debate, más bien, tal cual se termina de discutir ahí, se lo plantea así, sin la necesidad de ir planteando ese tipo de elementos. Si eso lo plantean en el diálogo, está bien, no hay ningún problema, pero no va a ser otro acá que concluya eso. Sí. Okay. Sí, usted. Ahí atrás, sí. Algunos participantes separado diferenciados, que es el análisis y la revisión que han hecho de un aspecto y luego de otro, por caso como en 3 y 4. ¿Le han puesto su título? ¿Eso es válido o lo hacemos contigo? El diálogo es lo que va a dar línea a eso y el subtítulo es el aspecto relevante. El único que debe demarcar, digamos, de dónde a dónde se discute sobre qué tema es el aspecto relevante. Ese es el análisis colectivo, esos son los criterios para su elaboración y su planteamiento en exposición y su respaldo en audio. Esos serían los criterios. La primera parte de la cápsula hay una cantidad de hojas. No hay cantidad de hojas especificadas para cada punto. Lo que salga tiene que mostrar. En el análisis, comparación e interpretación colectiva, que también el reglamento en su primera versión establece 10 a 15 hojas, eso también se ha abierto en la circular, en la Alexa 080. De la Alexa. Si hay equipos que han sobrepasado las 15 hojas, bienvenido.
pero no puede haber bienvenido el que se ha sobrepasado de las 15 horas. Desde eso no se preocupe. No hay límite. Ahora sí vamos al producto. El producto. Eso sí, sí lo hemos planteado hace 2 semanas. Lo hemos planteado. Eso sí lo hemos planteado hace 2 semanas, pero ahora, digamos, habría algunos elementos para aterrizar de mejor manera el producto. Porque lo que no hemos planteado era las 3 posibilidades de desarrollar el producto. Habíamos hablado de estrategias metodológicas con ustedes. ¿Cuáles son las 3 posibilidades de desarrollar el producto? La primera posibilidad son las estrategias metodológicas. Ampliaremos un poco esto. Esto no es una tarea de la cual el maestro va a partir de cero, tiene que hacer otras cosas. No, esto es resultado de las experiencias que han llevado a cabo. Aquella maestra que ¿qué ejemplo hemos usado? Aquella maestra que ha desarrollado, que ha salido del aula con sus estudiantes o que ha recuperado la historia de su comunidad, digamos, con entrevistas, con diálogo con autoridades, y ha hecho todo el ejercicio para organizar las ideas, redactarlas hasta llegar al producto de un texto escrito por sus estudiantes. Esa es su experiencia, ya la ha relatado. Esa experiencia es susceptible de deducirse de ella una propuesta para que otros maestros hagan experiencias similares, se inspiren en esa experiencia y hagan experiencias similares. Desde esa experiencia pueden desarrollarse estrategias metodológicas. Esa es la primera ruta. La experiencia ya está hecha, aquí no se trata de volver a narrarla, relatarla, describirla, simplemente se trata de dar algunas indicaciones claves para que otros maestros que no están pudiendo conectar, por ejemplo, su PSP a los contenidos y que no saben qué pasos dar para implementar los nuevos planes de estudio que plantea el sistema educativo plurinacional, tengan una propuesta concreta que emerge a partir de la experiencia de los maestros que ya han implementado el modelo. Entonces, lo que necesitamos son algunos puntos claves. Ayer me olvidaba mencionarles a los participantes, será un tema que hay que trabajarlo también con ellos, que un primer punto para esta parte es la articulación del PSP y el contenido. Ese es un primer punto, que desde su experiencia nos podrá decir cómo lo ha hecho. Eso nos tiene que decir, primer paso para una estrategia, cómo articula con qué ideas el PSP con el contenido. Después nos tendrá que decir, respetando el sentido de los procesos educativos que plantea el modelo, que es práctica, teoría, evaluación, producción, pero tal vez no tan esquemáticamente planteados como está ahí. Lo que nos tendrá que decir es algunas indicaciones que se deducen de su experiencia. Y aquí el equipo de sistematización tiene que plantear las cosas para que otros maestros lo lean, se tiene que dirigir a otros maestros. Lo que le dirá aquí entonces, usted maestro que quiere implementar contenido de matemáticas y que tiene un PSP similar que dice el que yo he trabajado, alimentación saludable o artes plásticas, digamos, como ayer nos contaban, artes plásticas, si tiene el PSP alimentación saludable y no sabe cómo hacerlo, yo le propongo con el contenido, por ejemplo, ¿qué contenido nos han mostrado ayer? Eran los volúmenes, eran diseño de volúmenes y figuras geométricas, algo así, en artes plásticas. Ya, digamos. Bodegones. Esa es mi experiencia es de eso. Yo implementé en el marco del modelo con este PSP específico, porque aquí no vamos a hablar de generalidades, sino de la experiencia concreta del maestro, que ha trabajado un PSP, que ha trabajado un contenido concreto en el marco de ese PSP y lo ha desarrollado con su práctica educativa en el marco del modelo. De eso nos va a hablar como una estrategia posible para esa área, para ese contenido específico. Yo he trabajado artes plásticas en el PSP Alimentos, lo he imaginado articular así, lo he imaginado articulando
plantear las figuras geométricas que estarían de trasfondo de las frutas y verduras que consumimos en nuestro PSP, así lo planteamos nosotros. Esa es la manera en cómo articula el PSP, tiene este sentido y quiere lograr esto, y mostraré bajo el sentido de las orientaciones metodológicas algunas indicaciones. Lo primero que he hecho es solicitar que los estudiantes traigan frutas. Lo segundo que he hecho es etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario cuadricular en esto, simplemente respetar el sentido de esto, de las diferentes actividades que el equipo sugeriría a otros maestros para que logren resultados como el que yo he tenido. Y cada maestro ya se apropiará de sus pasos a seguir como entendidos como una estrategia metodológica. Esto es lo que yo estoy diciendo igual, son algunos criterios de lo que no debería faltar, como partir de un contenido, de una experiencia desarrollada, de un área o nivel, año de escolaridad, o varios en el caso de primaria, varios contenidos, desarrollar, para el futuro sistema mostrar cómo es posible articular con el PSP y desde ahí plantear un camino posible a seguir para que el otro maestro pueda desarrollar una experiencia similar a la mía y pueda desarrollar la propia. De eso se trata las estrategias metodológicas, es una reflexión de las experiencias que ya hemos hecho para que nuestras experiencias ya no sean para nosotros solitos y se queden en el recuerdo en nuestro documento, en nuestra casa, sino sean susceptibles de ser universalizadas, es decir, que otros maestros puedan desarrollar experiencias similares. Esta es una primera posibilidad. Ahora, una cosa que tiene que estar clara: el equipo puede definir, trabajar y focalizarse y desarrollar muy bien una sola estrategia, pero si dentro del equipo hay malestar porque están eligiendo el área de uno solo y los demás quieren hacer toditos, ¿por qué no mi área?, dice el otro. Pueden hacer también las estrategias que el equipo desee. Si quieren por las diferentes áreas, niveles de los otros maestros, lo pueden hacer. Es libre, pero nosotros como mínimo pedimos, denos un aporte como equipo, una estrategia. Ahora, si quieren hacer más, tienen la voluntad de hacerlo, bienvenido. Mucho mejor para nosotros. Uno de los talleres que como plus había su palabra, ¿no? Su término, como plus habías indicado de que podría lograrse las articulaciones. Tengo varios equipos que han logrado eso y con características muy peculiares, muy únicas, de manera que pues estas experiencias serían las apropiadas como propuesta. Ahora vamos a ir a eso. ¿Dónde entrarían las articulaciones? Esto es estrategias metodológicas. Fíjense que nuestro foco de atención es cómo desarrollar un proceso educativo que me permita trabajar un contenido en el marco del modelo, respetando que responde un PSP. Esa es la línea de trabajo de acá. La segunda línea de trabajo es propuestas para la concreción de los elementos curriculares del modelo. Los elementos curriculares del modelo. Esa es la segunda propuesta. Diferente a la primera es mostrar cómo se desarrolla contenidos en el marco del modelo desde diferentes PSPs, en función de los PSPs que han hecho. La segunda es distinta, propuestas para concretar los diversos elementos curriculares que tiene el modelo. Pero las propuestas no van a salir de la nada, van a salir de la experiencia de cada uno de los maestros. Si yo elijo, para mí lo más llamativo de nuestra experiencia ha sido la articulación que hemos hecho, porque todos hemos trabajado y hemos logrado desarrollar las cosas en común. Yo puedo mostrar cómo he desarrollado la articulación de áreas, ya sea en primaria, ya sea en secundaria. Es decir, desde mi experiencia o desde la experiencia del equipo deducimos propuestas para articular y planteamos en el sentido de que otros puedan hacer, damos las indicaciones necesarias, orientaciones para que otros puedan desarrollar experiencias similares. Aquí hay que responder cómo hemos hecho esto, la intencionalidad primero de esto, qué me permite lograr esto,
intencionalidad, cómo lo hemos hecho, etcétera, etcétera. Dar una propuesta. Articular áreas en el quinto año de escolaridad en secundaria es posible de esta manera, lo plantea. Si alguien ha trabajado con materiales en el marco del modelo y ha sido parte fundamental de su proceso, no es lo mismo que la estrategia metodológica. Puede plantear cómo ha trabajado, una propuesta de cómo trabajar materiales de la vida, materiales de producción de conocimiento, etcétera, analógicos, etcétera, etcétera. Pero solamente dedicarse a materiales y plantear su propuesta. Otro que, como nos han contado ayer, yo realmente noto que los estudiantes se han transformado porque ahora son más participativos, inclusive ya ellos desde tan chiquitos ya saben lo que quieren ser en la vida. Ese maestro ha trabajado la dimensión del ser y el decidir de manera bien fuerte porque se notan los resultados. ¿Cómo ha trabajado? Propuestas para trabajar el ser, propuestas para trabajar las otras dimensiones, propuestas para trabajar el PCP. ¿Cómo han planteado el PCP para que se logre ejecutar? Eso podrá hacerlo el director, o el director también podrá plantear propuestas de gestión. ¿Cómo ha logrado desarrollar una gestión que ha permitido implementar? ¿Qué actividades concretas plantea como propuestas para otros directores? Así sucesivamente con todos los elementos curriculares. En los relatos no se nota con mucho detalle la evaluación. Aquí podrán mostrar a detalle propuestas para autoevaluación, evaluación comunitaria, si ha sido parte de su experiencia, la evaluación misma del maestro al estudiante. Aquí fíjense, el foco de atención es elemento curricular por elemento curricular, generar propuestas desde la experiencia vivida. Igual, de la misma manera, el equipo puede focalizarse en alguna, desde donde note que puede plantear un aporte central, o el equipo puede plantear varios elementos curriculares desde donde plantear, decir, esto hemos hecho, así es posible hacerlo a otros maestros. Segundo nivel de propuestas. Estamos aquí en las propuestas que emergen de sus propias experiencias. No tienen que hacer aquí un resumen de lo que dicen los textos, no es necesario, sino simplemente plantear el camino, cómo es posible concretar desde su experiencia, qué se deduce de su experiencia para concretar esto, nada más. Y la última posibilidad, porque ojo, de las tres posibilidades que estamos planteando, el equipo tiene que escoger solamente una.